lo que es la enseñanza de esta mañana. Estamos hablando de lo que es la doctrina de Dios. Y en medio de esta enseñanza estamos mencionando los atributos de Dios. Hablamos de lo que Dios es el amor. Hablamos de la bondad de Dios. Hoy vamos a comenzar el capítulo 3, que es la gracia de Dios. Y sabemos que dice la página 18 que la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio, y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. La gracia, página 19, arribita dice, es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede lograrla. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. ¿Qué es lo que es la gracia entonces? La gracia es algo inmerecido. ¿Por qué es inmerecido? Porque nosotros no podemos hacer nada, la criatura no puede hacer nada para merecer la gracia de Dios. Solamente Él en su misericordia, ¿verdad? Es que nos da la gracia. La gracia no puede ser comprada tampoco. Página 19 ahí abajito nos da un versículo que dice: la gracia y las obras no pueden mezclarse, como tampoco puede la luz con las tinieblas. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí está la cita: no es por obras, nadie tiene eso. Página 20, arriba vemos lo que dice Romanos 4, 4 y 5. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. La gracia divina tiene tres características principales. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, la gracia viene de Dios. Dios es eterno, entonces la gracia es eterna. Fue ideada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida. En segundo lugar, la gracia es gratuita, ya que nadie jamás la adquirió. Romanos 3:4 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia. En tercer lugar, la gracia es soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. Entonces la gracia es soberana también. Dios es soberano, su gracia es soberana. En la 20 para abajo dice: la gracia, al ser un favor inmerecido, ha de ser concedida de una manera soberana. Por ello declara el Señor: tendré misericordia del que tendré misericordia. Efesios 33, 19. Si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios estaba obligado a llevarles al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. Pero el gran Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos hacia quién, hacia las que son rebeldes. Página 22. La gracia de Dios no la podemos entender porque va más allá de nuestro sentir carnal. Eso no está en su libro. Página 22 arribita nos dice: y el hecho de que la gracia separa a los que quiere para hacerles objeto de sus favores provoca las protestas acaloradas de los rebeldes orgullosos. Miren lo que dice: el barro se levanta contra el alfarero y pregunta: ¿por qué me has hecho tal? El rebelde
desaforado se atreve a disputar la justicia de la soberanía divina. Esa gracia no entendemos, pero ahí nos dice: la gracia distintiva de Dios se muestra al salvar a los que en Él, en su soberanía, ha separado para ser sus predilectos. Por distintiva entendemos la gracia que distingue, que hace diferencia, que escoge a algunos y pasa por alto a otros. Fue esta gracia la que sacó a Abraham de entre sus vecinos idólatras e hizo de él el amigo de Dios. Página 22, ahí mismo abajo dice: fue esta gracia la que salvó a publicanos y pecadores, y dijo de los fariseos religiosos: dejadlos. Mateo 15:14. La gloria de la gracia gratuita y soberana de Dios brilla de manera visible, más que en ninguna otra parte, en la indignidad y diversidad de los que la reciben. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Miren, en la página 23 nos va a dar unos ejemplos de lo que es la gracia de Dios en las personas. Dice: a mediación. Consideremos el caso de Saulo, perseguidor, cruel y encarnizador, que vomita amenazas. Todos sabemos lo que era Pablo, dispuesto a hacer una carnicería, acosando a las ovejas y matando a los discípulos de Jesús. La desolación que había causado y las familias que había arruinado no eran suficientes para calmar su espíritu vengativo. Eran solo como un sorbo que, lejos de saciar al sabueso, le hacía seguir el rastro más de cerca y suspirar más ardientemente por la destrucción. Estaba sediento de violencia y muerte. Tan ávida e insaciable era su sed que incluso respiraba amenazas y muerte. Sus palabras eran como lanzas y flechas, su lengua como espada afilada. Amenazar a los cristianos era parte para él natural, como el respirar. O sea, él todo lo malo que podía existir en una persona sobre el cristianismo era Pablo. En los propósitos de su corazón rencoroso no había sino deseo de exterminio, y solo la falta de más poder impedía que cada palabra y cada aliento que salía de su boca no esparciera más muerte y no hiciera caer más discípulos inocentes. Quien, según los principios de justicia humana, no le hubiera declarado vaso de ira preparado para una condenación inevitable. Quien no hubiera pensado, si Pablo hubiera seguido de esa manera, era una condenación segura lo que él tenía. ¿Quién esperaba que una persona que respiraba amenazas, que buscaba más poder solamente para ejercer más martirio a los cristianos, al pueblo de Dios? ¿Quién iba a esperar que este hombre fuera a alcanzar la gracia de Dios? ¿Quién no hubiera llegado, página 24, a la conclusión de que para este enemigo implacable de la verdadera santidad estaban reservadas forzosamente las cadenas más pesadas y la mazmorra más oscura y angustiosa? Con todo, admiremos y adoremos los tesoros insondeables de la gracia. Este Saulo fue admitido en la compañía bendita de los profetas. Fue contado entre el noble ejército de los mártires y llegó a ser figura destacada entre la gloriosa comunión de los apóstoles. Nosotros, como muchos, quizás no conozco a todos, pero al menos nosotros veníamos de lugares encaminados, derechos, a ir al infierno, a padecer la tortura eterna. Pero solo fue la gracia de Dios en nosotros, su bondad y su amor, lo que nos hace vernos ahora en este lugar. No era nada más. Si nosotros pensábamos que lo que hacíamos nos llevaba, como muchos piensan, a tener buenas riquezas, buenos lugares, a vivir bien, a hacer de este mundo, hermano, lo que nosotros quisiéramos, estábamos condenados a un camino falso, a un camino directo a la muerte. Entonces estábamos equivocados. Pero
Es el amor, la bondad y la gracia de Dios lo que nos trajo, lo que nos rescató. ¿Para qué? Para gloriarnos en nosotros mismos, no exactamente, pero para gloriarnos de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso es bueno entender esto, y mucha gente quizá no lo entienda, pero nosotros debemos saber que la gracia de Dios así es, de esa manera. Ahí puede haber más ejemplos, página 24, 1 Corintios 6, 9 al 11, lo que eran los Corintios. La página 25, la gracia de Dios se manifiesta en el Señor Jesucristo por Él y a través de Él, porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Juan 1:17. O sea que solamente a través de Cristo hay gracia. Página 26. El Evangelio a mediación, dice el comentarista, el Evangelio considera a todo descendiente de Adán como pecador caído, contaminado, merecedor del infierno y desamparado. La gracia que anuncia es su única esperanza. Todos aparecen delante de Dios convictos de transgresión de su santa ley y por lo tanto como criminales culpables y condenados, no esperando que se dicte sentencia, sino aguardando la ejecución de la sentencia dictada ya contra ellos. Juan 3:18. Página 27. Dios Padre es la fuente de toda gracia, porque designó el pacto eterno de redención. Dios Hijo es el único canal de la gracia. El Evangelio es el promulgador de la gracia. El Espíritu Santo es dador o aplicador. Él es quien aplica el Evangelio con poder salvador al alma, vivificando a los elegidos cuando todavía están muertos, conquistando sus voluntades rebeldes, abandonando sus corazones duros y abriendo sus ojos enceguecidos, limpiándoles de la lepra del pecado. ¿Saben que esto de la gracia, hermanos, es algo que nosotros debemos de tomar al igual que todos los atributos de Dios? Nosotros en veces tampoco entendemos la gracia de Dios, si quisiéramos comprenderla, porque podemos ver a gente que quizás en este tiempo, ahorita, nos esté haciendo un mal, se esté burlando de nosotros, nos haga, como dicen por ahí, la vida de cuadritos en el trabajo, nos haga tantas cosas, vecinos, familiares, yo no sé, tantas personas. Pero un día, si nosotros persistimos en oración y persistimos en el camino, un día la gracia, el amor y la bondad de Dios va a alcanzar a esa persona. Y nos vamos a dar cuenta de que en veces en equivocación nosotros pensábamos mal, como pensaba un hermano cuando me visitaba a mí, recién convertido. A mí me platicaba él, yo lo aceptaba en la casa porque mi esposa iba a la iglesia y yo, por quedar bien, lo aceptaba, pero yo no me frenaba. Yo le dije, hermano, si usted me va a hablar de lo que viene, solamente quiere hablar del amor, está bien, no hay problema, permítame ponerme cómodo para poder escucharle. Y yo iba, hermano, y delante de ellos yo sacaba mis cervezas, mi hielera, le sacaba una silla, ahora sí siéntese, déjeme destapar una cerveza y empiece a platicar. Eso es lo que yo hacía. ¿Qué es lo que trataba de hacer con esto yo? Era simplemente hacerle ver, quererle enseñar a esta persona quién era y lo que yo hacía en mi casa. Pero un día, pasando el tiempo, cuando la gracia, el amor y la bondad de Dios me alcanzó, el hermano me confiesa una cosa. Me dice, le digo una cosa, hermano Aguilar, pero cuando yo le visitaba a usted, dije, este hombre nunca va a alcanzar la salvación. Así me dijo él. Dijo, yo iba a ir solamente porque pues, el pastor nos mandaba y le visitábamos. Pero yo dentro de mí pensé, digo, hermano, se equivocó. Digo, sí. Digo, sí, me equivoqué. Digo, pero la verdad, yo cuando iba a su casa y lo miraba, digo, este hombre nunca tiene. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de esto mismo? Aprendemos que confrontamos a personas iguales. Aprendemos que hay gente igual con la cual nos topamos nosotros, ¿verdad? Aprendemos lo mismo. Nos vamos a rendir. No podemos rendirnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y
descienda. Y el mismo que le salvó a usted, el mismo que por su gracia le alcanzó a usted, es el mismo Dios que puede alcanzar a otras personas. ¿Sabe por qué? Porque por gracia nos has dado las cosas y por gracia nosotros debemos aprender a darlas. Entonces, a veces no entendemos la gracia de Dios, no entendemos las cosas de Dios. Queremos juzgar, queremos pensar, luego como dijo el apóstol Juan: Señor, ¿qué hacemos? Mandamos fuego para que les quemen a estas personas. Espérate, no saben ni qué espíritu traes, Juan. Así en veces nos pasa a nosotros. Así en veces nos pasa a nosotros. Entonces tenemos que aprender que necesitamos conocer más y más de la bondad, del amor y de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder aplicarlo. Amén. Bien, entonces capítulo 3, eso es lo que nos enseña a grandes rasgos lo que es la gracia del Señor. Podemos hablar tantas cosas, pero sigue el capítulo 4, que nos va a hablar de la inmutabilidad de Dios. Santiago 1:17 nos dice: el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque nos enseña que todo buena cosa y todo don perfecto desciende del cielo, de arriba, ¿verdad? Entonces debemos aprender a saber que todo lo bueno desciende de Dios y no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, no cambia. Esta es una de las perfecciones divinas que nunca han sido suficientemente estudiadas. Es una de las excelencias que distinguen al Creador de todas sus criaturas. Dios es el mismo perpetuamente. No está sujeto a cambio alguno en su ser, atributos o determinaciones. Él no está sujeto a nada de eso. O sea, Él no va a cambiar. Si Él dice que algo se va a hacer y Él no va a cambiar. Amén. Por ello es comparable a una roca, Deuteronomio 32:4, que permanece inmovible cuando el océano entero que la rodea fluctúa continuamente. Aunque todas las criaturas estén sujetas a cambios, Dios es inmutable. Él no cambia. Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Dios es por siempre. Mire el ejemplo que nos da a una roca. Una roca en medio del mar. El mar se puede mover para todos lugares. Las olas van de aquí para allá y van de allá para acá. Pero una roca en medio del mar no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona anda en medio de las olas del mar? Se deja llevar y anda de aquí para allá y luego se deja llevar para acá y se mueve. Pero ¿qué es lo que sucede cuando llega y se para firme en la roca en medio del océano? Las olas se moverán para todos lugares, pero él se va a mantener firme, siempre en el mismo lugar. Así es lo que el Señor Jesucristo nos presenta. Él es la roca. Nosotros debemos estar parados firmes en la roca. No estamos moviendo ni cambiar a cada rato nuestra forma de presentar lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos da. No es por lo que nosotros queramos hacerlo, ni a quién debemos de darlo. Porque a veces nosotros cambiamos. ¿Sabe usted que nosotros podemos cambiar los planes de Dios? Por nuestras decisiones cambiamos los planes de Dios nosotros. Porque tenemos un libre albedrío. Nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta. Dios no obra si nuestro corazón no está dispuesto a obedecer. Dios no obra si nosotros no queremos. El libro de Apocalipsis nos dice el Señor Jesucristo: he aquí estoy a la puerta y llamo, toco. El que abriere su corazón, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Pero él toca la puerta del corazón esperando que se abra. Bueno, nosotros estamos de la misma manera. Tenemos que entregar todo, hermano, y dejarnos llevar para que la voluntad de Dios se haga. Bien, página 28. Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Dios es por siempre. En primer lugar, Dios es inmutable en esencia. Su naturaleza y ser son infinitos. Por lo tanto, no está sujeto a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá día en el que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado,
crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre será. Malaquías 3:6, yo Jehová no me cambio. Él es siempre, no hay evolución en Él. Él es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. En su propia afirmación absoluta no puede mejorar porque Él es perfecto. Él es la perfección entera, completa. Página 29. En segundo lugar, es inmutable en sus atributos. Él es inmutable en esencia, ahora es inmutable en sus atributos también. Cualesquiera que fuesen los atributos de Dios antes que el universo fuera creado son ahora exactamente los mismos y así permanecerán para siempre. Antes de que todo fuera creado, los atributos de Dios son los mismos. Su poder es indestructible, su sabiduría es infinita, su santidad es inmancillable. Como la deidad no puede dejar de ser, así tampoco pueden los atributos de Dios cambiar. Salmo 119:89 dice: permanece para siempre en los cielos su palabra. Página 29, primero abajo dice: en tercer lugar, Dios es inmutable en su consejo, su voluntad jamás cambia. Página 31 nos da otra explicación aquí, dice: nadie puede sostenerse a sí mismo, ni un solo instante. Dependemos por completo del Creador en cada momento que respiramos. Reconocemos, como dice el salmista, Él es el que puso nuestra alma en vida. O sea, nosotros debemos aprender esto, conocer, saber, entender que no podemos nosotros tener nada, de ser nada, de sostenernos, si no es por la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia. Página 32. Ahí arribita de mediación, dice: así pues, atender a aquel precepto, dejar de confiar en el hombre. ¿Sabe por qué? Dios sabía esto. Dios sabe, conoce todas las cosas. Y nosotros muchas veces tendemos a confiar más en el hombre y empezamos a dejar de confiar en Dios. Dejándonos llevar. ¿Sabe de qué forma podemos nosotros empezar a confiar más en el hombre? Y esto es muy notable, quizás usted lo ha visto, no sé yo. Pero a mí me ha tocado estar en lugares, sentarme, escuchar, hermano, en otros lugares, gente que le está hablando herejía de lo que es la palabra de Dios. Y la gente grita amén, estando de acuerdo en lo que la persona está hablando, sin saber, sin escudriñar, sin conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es lo que sucede? Que esa gente perece su alma, su espíritu, porque no tienen el conocimiento de la palabra y confían en lo que el hombre les está diciendo sin entenderlo, creyendo que solamente con sentarse ahí ya son los cristianos hechos y derechos, y porque creyeron lo que el hombre le está diciendo. Por eso es indispensable que nosotros entendamos esto y escudriñemos, sabiendo si es lo que la persona que nos dice podemos nosotros seguir. Por eso hay mucha gente que se pierde, mucha gente que siguen ciegamente a una persona, como ha sucedido en varios lugares. Siguen ciegamente a una persona creyendo que lo que él les dice es verídico, y terminan con que no es cierto. Muchas equivocaciones. Dios no se equivoca. Él no se equivoca. Amén. Él no debemos nosotros de aprender a confiar totalmente en lo que el hombre dice. Hay que buscar la palabra. Hay que buscar si es realidad lo que se está hablando. Dejar de confiar en el hombre, Isaías 2:22. Bueno, en Jeremías 17:5 nos da algo un poquito más fuerte. Dice: maldito el varón que confía en el hombre más que en Dios. Es algo un poco más fuerte. Y es que nos da ahí en la página 32, en la mediación, nos da una lectura que dice: si desobedezco a Dios, merezco ser engañado y defraudado por mis semejantes.
La gente puede amarte hoy y odiarte mañana. Y nos da el ejemplo que está en Mateo 21, dice: la gente puede amarte hoy y odiarte mañana. La multitud que gritó Hosana al hijo de David no tardó mucho en decir: sea crucificado. Y ¿sabe qué es lo que sucedía en esos momentos? La gente recibió al Señor Jesucristo en la entrada a Jerusalén y tirando sus palmas al suelo, permitiéndole pasar, entrada de rey, gritando Hosana, Hosana al hijo de David. Por eso los fariseos decían que la gente se callara, que no gritara. Y más tarde, hermano, eso está en el capítulo 21 de Mateo, más en el 27 empiezan a gritar la mayoría del pueblo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Influenciados por ¿quién? Por todos los fariseos. Por todos los fariseos que promulgaban y hablaban muy bonito de la ley, pero que no cumplían lo que era la ley. Por eso el Señor Jesucristo les decía: haced lo que ellos dicen. Está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Está mal. Entonces ellos voltearon a la gente y la gente confió en ellos, y por medio de esa gente empezaron a gritar: crucificada al Señor. Entonces, ¿qué pasó con los que gritaban Hosana? ¿Qué pasó con la gente que recibía en verdad al Señor? Por eso Él nos habla y nos dice: no confiemos en esto. Hay que palpar a la persona, hay que pensar en verdad si bajo lo que está hablando está la palabra del Señor, si se está basando en eso, si en verdad lo que dice está en la Biblia. Bien, 32, página 32 tenemos ahí que aquí tenemos consolación firme. No se puede confiar en la criatura humana, pero sí en Dios. Abajo, página 32 dice: pero alabado sea su santo nombre, Él es siempre el mismo, su propósito es fijo, su voluntad estable, su palabra segura. He aquí una roca donde podemos fijar nuestros pies, mientras el torrente poderoso arrastra todo lo que nos rodea. Página 33, a mediación, y vamos terminando ahorita. Si alguna pregunta por qué orar a aquel cuya voluntad está ya determinada, le contestamos: porque Él así lo quiere. ¿Ha permitido Dios darnos alguna bendición sin que se la pidamos? Si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Abajo, página 33, dice: por el contrario declararon: pues yo también actuaré en mi ira, mi enojo no tendrá lástima, ni tendré compasión, gritarán en mis oídos, hagan voz, pero no los escucharé. Ezequiel 8:18, hablando de lo que es la inmortalidad de Dios. Si la gente no está correcta delante de Dios, no crea que todas las oraciones que la gente hace, no crea que todas las oraciones llegan al trono de la gracia de Dios. En algunas ocasiones Dios cierra sus oídos. ¿Por qué? Porque la oración de la persona no está saliendo de un corazón agradable hacia Dios. Podrá hablar tantas cosas como el fariseísmo, ¿verdad? Que se paraba en las esquinas y hablaba y decía y tantas cosas. Dios no le iba a escuchar. Dios no le iba a escuchar. Porque no es eso lo que Dios quiere. No es eso. Dios quiere que se le hable de una manera así, pero con un corazón en verdad agradable, un corazón que le agrade a Dios. Bien, página 35. Vamos a entrar rápidamente al capítulo 5 y a ver si nos da un poquito de tiempo. Es el capítulo 5, hablar de lo que es la ira de Dios. Temed a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Lucas 12:5. El comentario aquí dice: es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que cuando menos celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino, están lejos de mirarla con deleite. No les agrada pensar en ella y rara vez la oyen,
mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. La ira de Dios siempre tiene un propósito, en verdad. No es que Dios quiera tener esa clase de atributo en contra del pueblo, pero si el pueblo no obedece. Página 36. Su propia demanda es: ved ahora que yo soy yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatar el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Dice el comentarista, Deuteronomio 32, 39, 41. Una mirada a la concordancia nos revelará esto. Mire, esto es muy importante. Una mirada a la concordancia nos revelará que hay más referencias al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y benevolencia. Él odia tanto pecado porque es santo. Porque lo odia, su furor se enciende contra el pecador. La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Si usted se da cuenta en la Biblia hay más pasajes bíblicos que hablan de la ira de Dios contra el pecado que de bendiciones de Dios. Hay más de eso. ¿Por qué Dios nos habla tanto de eso? Porque Dios quiere que entendamos que el camino del hombre, que aunque parezca perfecto, es camino de muerte. Que el único camino que nos va a llevar a la salvación eterna es el camino del Señor. Es el camino del Señor Jesucristo. Amén. Por eso hay muchas advertencias. Hay muchas advertencias. ¿Por qué suceden tantos accidentes afuera? ¿Por qué mucha gente dice: tienes que ir a tal velocidad y no vas? ¿Por qué te dice: hay una curva peligrosa adelante y no la entiendes? Y suceden las tragedias. Hay advertencias, ¿verdad? Hay advertencias que nosotros podemos ver, que la gente a veces no respeta y sucede lo que sucede. Bueno, Dios quiere que nosotros no perdamos la brújula del camino. Dios nos habla, nos advierte, nos dice: si no haces esto, esto es lo que va a pasar. Si no cumples con esto, esto es lo que va a acontecer. O sea que por advertencias, hermano, y por avisos que Dios nos dé, no podemos quedar. Hay demasiadas en la palabra del Señor para que nosotros podamos agarrarlas, tomarlas y volvernos al camino correcto. ¿Amén? Bien, entonces vamos a seguir con esto de la ira de Dios en el siguiente receso que tengamos. Después de volver, vamos a detenernos un poquito. Estamos hablando de lo que es la doctrina de Dios, y en medio de esto estamos hablando de los atributos de Dios, y paramos en lo que es el capítulo 5, en la ira de Dios. Vamos a tomar un receso.